Y lo vamos a hacer tomando como inspiración al movimiento cantonal que hemos estado viendo estos días como fórmula territorial de organización política más local y por su pulso a instancias centralizadas estatales de decisión, ¿no? Tomando esas dos ideas vamos a dar ese salto. No cabe duda las grandes diferencias existentes entre estos dos momentos históricos, ¿no? En 150 años el mundo ha cambiado radicalmente, ¿no? Ha cambiado demográficamente, tecnológicamente, cultural y un largo etcétera, ¿no? Y lo ha hecho auspiciado por el uso creciente de potentes energías fósiles al servicio de un crecimiento continuo de una economía capitalista globalizada, ¿no? Y eso ha tenido consecuencias preocupantes para la vida de las especies que habitamos este planeta, para la vida del planeta. Si pienso cuál podría ser una de las mayores diferencias entre estos dos periodos diferenciados por 150 años, me sale del tirón la salud del planeta, ¿no? Y ya ayer hablábamos de eso. Hoy estamos inmersos en tiempos de crisis, me voy a repetir, de crisis ecológica, de crisis climática, de crisis de biodiversidad, que sumada a la crisis de suministro energéticos y de materiales, nos sitúan ya en una situación de colapso civilizatorio, ¿no? Circunstancias que señalan o predicen un futuro no muy lejano en el que tengamos forzosamente que dar respuesta a nuestras necesidades colectivas desde ámbitos cercanos de decisión y de actuación, ¿no? Por otra parte, si busco una similitud entre estos dos periodos históricos del cantonalismo y ahora, podría ser la necesidad que tenían y que tenemos ahora de buscar respuestas colectivas desde lo local, desde lo cercano, lo comunitario, desde la participación y la autogestión. Dar respuesta a las necesidades básicas y a lo que tenemos, a los cuidados y a la reproducción de la vida, ¿no? Bueno, para hablarnos de colapso y respuesta de autogestión comunitaria, nos acompaña Carlos Taibo Arias. Como todos sabéis y todas sabéis, Carlos ha sido profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid y es autor de muchos textos, libros, por citar algunos relacionados con la temática que hoy vamos a hablar. Pues está La defensa del decrecimiento, de 2009, El colapso, capitalismo terminal, transición ecosocial y ecofascismo, de 2016, Ante el colapso, por la autogestión y el apoyo mutuo, de 2019, Decrecimiento, una propuesta razonada, de 2021, o el que nos presentó ayer, Ecofascismo, de 2022, ¿no? Yo me voy a permitir hacer una presentación más personal. A ver, ¿qué vas a decir? Me considero amigo, por lo cual me voy a atrever. Bueno, pienso y pensamos mucho. ¿Consideras amigo contra toda razón? Sí, ya lo sé, pero bueno, si alguien me invita a comer, puedo pensar. Pienso que además de un gran pensador, Carlos, y de un magnífico escritor, me gusta de él que es un gran lector. Esta mañana me acaba de contar que ha pasado por la librería Manuel de Falla y se ha comprado El habla de Cádiz de Bayán Sotomayor. Dice que a ver si nos consigue entendernos un poco mejor. Pero no. Carlos es un excelente orador. Yo me voy a permitir un símil. Yo me atrevería a decir que es un Mauro Silva de la oratoria. Bueno, eso está bien.
Pero la mayor parte de los asistentes y asistentes no saben quién era Mauro. Bueno, pues existe el Google. ¿Quién sabe quién era Mauro? Bueno, no está mal. Cuánta ignorancia. Hay que hacer más cursos de verano más específicos. Carlos, yo me atrevería a decir que es un Yalmiña de la retranca. Y sin duda, no tengo duda, que es un Lucas Pérez del compromiso intelectual. Bueno, Carlos es buena persona y probablemente sea descendiente de aquellos gallegos que defendieron hasta el final el cantón de Cartagena. Carlos, ¿todo bien? Venga. Muchas gracias, Miguel. Os aviso que esas metáforas futbolísticas tienen que ver con mi adhesión inquebrantable al Deportivo de La Coruña. En este caso, además, es heroica desde hace unos años, que es lo menos inteligente que he hecho en la vida, pero queden ahí. Mauro Silva era un centrocampista brasileño del Deportivo, yo creo que durante años el mejor centrocampista defensivo del mundo. Todavía anda por ahí vivito y coleando. Le han ofrecido la presidencia del Deportivo varias veces y con muy buen criterio la ha rechazado. Tendrías palco, seguro. Bueno, lo que acabo de contaros, Miguel, lo primero, tiene la ventaja de que me evita intentar explicar cómo saltamos desde el cantón de Cádiz o cualquier otro en 1873 hasta el colapso hoy, con lo cual yo no voy a agregar nada a lo que acabas de mencionar. Yo os voy a proponer una reflexión que tiene algo que ver con lo que voy contando por ahí adelante desde hace tiempo, pero con modificaciones sustanciales. En primer lugar, voy a formular 4 ideas básicas sobre el concepto de colapso. En segundo término, otras tantas sobre las respuestas de carácter autogestionario o no ante el colapso, para terminar con 4 conclusiones. Lo digo para quien me sigue en lo que respecta a lo que hago en otras charlas. Voy a anular toda la dimensión del decrecimiento en provecho de los 2 grandes elementos que se proponen en el título de esta intervención. ¿Cuál es la primera de mis observaciones sobre colapso? Voy a ahorraros cualquier sesuda definición sobre el fenómeno. Me interesa identificar de forma más rápida y directa 4 elementos que participan activamente en el concepto correspondiente. El primero es el carácter irreversible del colapso, que es al fin y al cabo lo que lo distingue de una simple crisis. Cuando hablamos de una crisis parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, este horizonte, en cambio, no se hace valer. En segundo lugar, tengo que invocar una pregunta. ¿El colapso es un proceso o se trata, por el contrario, de un momento? En una primera lectura parecería evidente que estamos delante de un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, fundamental, es un crecimiento paulatino, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Debo recordaros, sin embargo, lo que sin duda sabéis. La lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras o inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso configura fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga materialmente irreversible. En tercer lugar, me parece que hay que prestar atención singular al concepto de complejidad. La tesis principal al respecto sugiere que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esta es una manera rápida, pedagógica, sencilla, a buen seguro que simplificada también, de retratar la tragedia que empezamos a tener delante de los ojos. Agrego la mención de un último elemento. Ayer, en los adoquines,
lo de los adoquines no tiene ninguna dimensión eufemística, me parece que sois brutos sin ningún tipo de limitación, ¿no? Ayer en los adoquines me referí en un par de ocasiones a ese libro de 2016 titulado Colapso. Mientras escribía ese libro, me asaltó con frecuencia la idea de que por detrás del concepto de colapso que manejamos en los países ricos del norte hay códigos valorativos subjetivos tanto más delicados cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí. Y esto en dos terrenos diferentes. El primero me obliga a recordar que en ese libro se incluye un capítulo dedicado a estudiar colapsos registrados en el pasado. Cuando escarbé en la bibliografía especializada, descubrí, con sorpresa desagradable, que a los ojos de la mayoría de los historiadores que han trabajado sobre esos colapsos, se hacía valer la idea de que habían tenido, de forma casi universal, tres consecuencias a las que atribuían un carácter negativo: la reruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Creo yo que salta a la vista que estas tres consecuencias, lejos de exhibir un carácter negativo, ilustran la tesis de que no todos los efectos del colapso son nefastos. ¿Cuál es la segunda dimensión de esos códigos valorativos? Mientras escribía ese libro me asaltó con frecuencia la idea de que el concepto de colapso que manejamos aquí tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque comparamos lo que tenemos delante de los ojos con algo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no disfruta de esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido, desde el momento inicial, un intensísimo y prolongadísimo colapso. Segunda de las observaciones. Y bien, ¿cuáles son las causas previsibles de un colapso general del sistema? La tesis que he defendido en los últimos años invita a identificar dos causas principales, acompañadas de otras que aparentemente secundarias podrían oficiar, sin embargo, como multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son esas dos causas principales? La primera es el cambio climático. La segunda, lo ha recordado Miguel, el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy empleamos. ¿Qué me interesa contaros en relación con el cambio climático? Tengo la impresión de que hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es difícilmente evitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles propios de la era preindustrial. Cuando lleguemos a ese momento nadie sabe lo que viene después, pero en cualquier caso nada saludable. ¿Qué me interesa recordaros en lo que respecta al segundo gran factor? Según una estimación, si no dispusiésemos del petróleo, del gas natural y del carbón, el 67% de los integrantes de la especie humana fallecerían. Según Antonio Turiel, que probablemente sabéis que es el máximo experto español en el llamado pico del petróleo, el pico conjunto del petróleo, del gas natural y del carbón se verificó en 2018, en lenguaje más llano. La producción inexorablemente irá reduciéndose y los precios en paralelo irán subiendo. En este caso, no me cuesta mucho trabajo aceptar que es imaginable una combinación de materias primas energéticas diferente de la que hoy aplicamos, que vendría a resolver muchos problemas. Pero debo subrayar en paralelo que no se está trabajando materialmente en la introducción de esa combinación, que por sí sola reclamaría transformaciones radicales en la textura de nuestras sociedades, algo que me invita a concluir que también aquí estamos llegando infelizmente tarde. Recordaréis que hace unos segundos he subrayado la existencia de otros factores que me permití tildar de secundarios, no sin agregar que podían oficiar como multiplicadores de las tensiones. ¿En qué estoy pensando? En la crisis demográfica, que castiga en singular a determinadas regiones del planeta, en un escenario social calamitoso, bien materializado en el hecho de que casi la mitad de la población humana se ve condenada a malvivir con menos de $2 cada día,
en la previsible proliferación de epidemias y de pandemias, con resultados que ya tenemos dentro de la cabeza, en los efectos caotizadores de la crisis financiera, en una aceleración de los procesos que afectan a las mujeres y que anuncian una previsible ratificación de muchas de las reglas propias de la sociedad patriarcal, o en fin, en la proliferación de violencias varias, entre las cuales a buen seguro se contará la que se desplegará en forma de genuinas guerras de rapiña asestadas por las grandes potencias del norte y, en su caso, por las potencias emergentes en busca de las materias primas que les faltan. Tercera de mis observaciones. ¿Cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad que, en su caso, emergerá después del colapso? Bien, podéis intuir que responder a esta pregunta reclama dosis muy notables de especulación. Me lanzo, sin embargo, a la tarea. El primer rasgo será un retroceso en lo que respecta al tamaño de la población humana, que se ajustará previsiblemente, eso sí, a patrones diferentes según unas u otras regiones geográficas. En segundo lugar, asistiremos a una reducción sensible en la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil, tal y como hoy la conocemos, y acabará también previsiblemente con el grueso del comercio internacional. Pensad que, según una estimación, entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores. Y esta es una herramienta de transporte que parece estar entrando ya en una suerte de quiebra técnica. En un tercer escalón, el colapso será un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje de nuevo más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas padecerán lo indecible de resultas del colapso. En el terreno económico, y en cuarto lugar, asistiremos a una vorágine en la cual se darán cita una reducción del crecimiento, que previsiblemente se hará negativo, el cierre de muchas empresas, la extensión del desempleo, subidas, en fin, en los precios de muchos de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve consigo buena parte de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre, ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, será sin duda más fuerte en las ciudades que en el mundo rural. En el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que cuentan a su alrededor con superficies agrícolas importantes, que disfrutan de agua en abundancia y que exhiben un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible al calor del colapso, lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado su propio colapso en los 3 últimos lustros. Ratificó la tesis de que el escenario será más llevadero en el mundo rural, en el buen entendido en este caso de que acabaremos por pagar los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, del monocultivo, de la mecanización, de la mercantilización de todas las relaciones. Mucho me temo, lo digo siempre, que infelizmente los problemas del mundo rural no terminarán ahí. Cuando en los últimos años he tenido oportunidad, y ha sucedido en numerosas ocasiones, de hablar de estas materias en comarcas que solemos describir como deprimidas, he llamado la atención sobre una paradoja. Serán, al menos en una primera aproximación, las que mejor lo lleven en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son las que menos dependen de energías y tecnologías que, por definición, tienen que llegar de lejos. Hace media docena de años, compartí con Antonio Turiel, a quien antes mencioné, una mesa redonda en Binéfar, un pueblo de la provincia de Huesca, colindante con Cataluña. Probablemente en Binéfar, no es una comarca particularmente deprimida, llamé la atención sobre las ventajas derivadas de una baja densidad de población, de una vida agrícola razonablemente activa y de la disposición de agua en abundancia.
¿Cuál era entonces el problema de Binéfar y de su comarca? El problema radicaba en el hecho de que Binéfar está a 200 kilómetros de Barcelona, y en la eventualidad de un colapso general, lo suyo es que se produzca una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos, con lo cual las teóricas ventajas iniciales de estos últimos bien pueden trocarse rápidamente en lo contrario. Voy a por la cuarta y última de mis observaciones sobre colapso. Hace algo más de un mes me invitaron a hablar de estas materias en una capital de provincia española. Olvidemos los nombres. Y en un momento determinado señalé algo que ya he señalado aquí. Mi impresión, repito el argumento, de que hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles de la era preindustrial. Cuando se inició el debate, tomó la palabra una persona que me explicaron que era uno de los responsables mayores de la principal organización ecologista local. Y mal que bien, de manera cortés, adujo que yo estaba adulterando la realidad. Y señaló que hace 3 o 4 años, antes del inicio de esta década, el panel intergubernamental de expertos en el cambio climático había señalado que si aprovechábamos esta década e introducíamos los cambios preceptivos, podríamos evitar que la subida de las temperaturas alcanzase los niveles que yo había mencionado. Creo que a mi alcance había 3 respuestas diferentes. La primera hubiera consistido, sin más, en reconocer el buen sentido de la afirmación de mi contrincante dialéctico, en el buen entendido claro de que en el nivel en el que ya estamos los problemas son ingentes, de tal manera que la certificación de que las cosas no van a ir a peor no me llena precisamente de placer. La segunda respuesta hubiera consistido en recordar, creo yo que legítimamente, que hay muchos problemas con las estimaciones de ese panel intergubernamental. Lo explicaré para andar por casa. Parece como si las conclusiones del panel se ajustasen a un esquema de mínimo común denominador. Si un científico interpreta que es inevitable que la temperatura suba 4 grados y otro que es inevitable que suba 1,5 grados, se quedan con la segunda de las estimaciones, de tal forma que hay muchos científicos quejosos ante lo que interpretan que es una rebaja injustificable de las conclusiones del panel. Pero dejando de lado estas 2 primeras posibilidades, me interesa, y a esto voy, ir a por la tercera afirmación. No tengo ninguna duda de que no estamos acometiendo esas medidas que sugería el panel intergubernamental y que deberían permitirnos esquivar esa subida de temperaturas. ¿Por qué lo digo? Bueno, en este caso echaré mano de testimonios ajenos. Cuando se han producido en las 2 últimas décadas, bien lo sabéis, sucesivas cumbres internacionales por el clima, nuestros propios ministros, que no son sospechosos de radicalismos ultraizquierdistas, han afirmado que los resultados son decepcionantes. Hemos perdido ya casi 3 años de la década para asumir esas medidas. Y nuestro gobierno, que se supone de nuevo que es de los más activos y conscientes en estas materias, sigue completamente hechizado con las trampas que se derivan del Producto Interior Bruto y muestra su orgullo ante el crecimiento de la economía española. Creo que la conclusión es inevitable. No estamos haciendo los deberes, de tal suerte que, con independencia de si los pronósticos del panel se ajustan o no literalmente a la verdad, la tarea por delante es difícil porque el panorama es cada vez más cerrado. ¿Cuál es la primera de mis observaciones sobre la respuesta alternativa? Desde hace un tiempo muestro algún empeño en distinguir el significado que atribuyo a 2 adjetivos muy próximos entre sí y en su caso sinónimos: anarquista y libertario. Debo poneros sobre aviso que este uso de los adjetivos es muy personal y que me parecería perfecto que alguien disintiese. Lo digo de otra manera. Me interesa más el argumento de fondo que la literalidad del uso de los adjetivos.
aún forzando un poco el argumento, entenderé que el anarquismo es una ideología que vio la luz en la Europa del siglo XIX, que tiene sus maestros pensadores, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, vaya por delante todos europeos y varones, y que se materializa en un puñado de ideas y de prácticas fuerte, como son la autogestión, el apoyo mutuo o la acción directa. Un anarquista sería alguien que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta y que mal que bien se adhiere a las propuestas correspondientes. Me interesa más, mucho más, sin embargo, el significado que atribuyo al segundo adjetivo, libertario, que nos habla de personas que, habiendo leído o no a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta, en su vida cotidiana, de forma más bien espontánea, reflejan el ascendiente de la autogestión, de la acción directa y del apoyo mutuo. En este orden de cosas, no tendría sentido atribuir la condición de anarquistas a campesinos chinos de hace 2000 años. Pero en cambio sí podríamos decir que esos campesinos bebían de prácticas o de códigos de carácter libertario. No me gusta mucho definirme, pero si alguien me tira de la lengua, yo diré que soy un libertario decrecentista. Y no un decrecentista libertario, que no es lo mismo. El meollo de mi visión del mundo lo siguen aportando los conceptos maestros de la visión anarquista libertaria, la autogestión, el apoyo mutuo o la acción directa. Y lo que sostengo es que a esos conceptos y a las prácticas correspondientes hay que agregar una pátina decrecentista, o por utilizar un argumento más general. Muchas veces he dicho que, a mi entender, cualquier contestación del capitalismo en el inicio del siglo XXI tiene que ser autogestionaria, decrecentista, internacionalista y antipatriarcal. ¿Por qué? Porque si no reúne estos cuatro elementos, intuyo que estará moviendo, probablemente sin quererlo, el carro del sistema que dice contestar. Por detrás de esto que acabo de contaros está un concepto central como es el de autogestión. Permitidme que recuerde que el término correspondiente es de uso relativamente reciente. Al parecer se extendió al calor del Mayo francés de 1968. Pero debo recordaros que el concepto estaba presente desde mucho antes. Cuando uno lee las resoluciones del Congreso de Zaragoza de mayo de 1936 de la CNT española, descubre que la idea de autogestión, no verbalizada al calor de este término, está claramente presente por detrás de esas resoluciones. Sabéis también que durante la Guerra Civil se produjeron colectivizaciones en buena parte del territorio republicano. Creo que por encima de todo, esas colectivizaciones demostraron que era posible gestionar una sociedad compleja sin el concurso de empresarios, capataces ni burócratas. Lo que entiendo que hay por encima de todo, por detrás del proyecto autogestionario, es un rechazo expreso de la lógica de la delegación y de la representación. En 1936, la cultura de buena parte de las clases trabajadoras en España estaba claramente impregnada de lógicas autogestionarias. No sé si hace un momento me he dejado llevar por un adjetivo que ubicaría por detrás del término colectivizaciones. Suele hablarse de colectivizaciones libertarias durante la Guerra Civil Española. Creo que el adjetivo no es muy afortunado. ¿Por qué? Porque en esas colectivizaciones hubo muchísimos militantes de la UGT socialista. Algo que me interesa subrayar para llamaros la atención sobre el hecho de que la cultura autogestionaria rompía las fronteras del propio mundo libertario. Tenemos que preguntarnos, me temo, ¿qué ha quedado de esto? ¿Qué tipo de proyecto autogestionario defienden hoy los dos sindicatos mayoritarios en España? Permitidme que ironice. Una modestísima agencia de viajes. Esto, me temo, que retrata de manera trágica la deriva del grueso del movimiento obrero español. En el buen entendido, y tiro piedras sobre mi propio tejado, de que habría que preguntarse cuáles son las prácticas autogestionarias que defiende el propio sindicalismo libertario. Sospecho que las más de las veces son infelizmente poco sólidas. Creo que no está de más
que repita algo que dije ayer en los adoquines. Quienes estabais presentes recordaréis que en un momento determinado subrayé cómo con relativa frecuencia recibo una pregunta que a veces exhibe cierto carácter inquisitorial. Me dicen, eso de las ideas libertarias o anarquistas está muy bien, pero ¿dónde se han materializado en la historia de forma consistente y prolongada? La mayoría de mis colegas suelen invocar el ejemplo de la Comuna de París de 1871, de los soviets en Rusia en el principio del siglo XX, de los consejos obreros en Alemania, en Hungría o en Italia, de las colectivizaciones durante la Guerra Civil Española o más recientemente de lo que significan el zapatismo o el confederalismo democrático enrollado. Creo que es una manera poco afortunada de responder a la cuestión principal. Ya ayer os dije que entiendo que la mayoría de las sociedades humanas, desde tiempo inmemorial, en los 5 continentes, se han organizado espontáneamente conforme a prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. De tal forma que, con afán provocador, me atreveré a adelantar la idea de que lo que es excepcional en la historia humana es la lógica del Estado, del capital, y me gustaría poder agregar, pero esto discurre por un camino distinto, de la sociedad patriarcal. ¿Cuál es la segunda de mis observaciones? Cuando hablo de decrecimiento por ahí adelante, llamo la atención sobre una tesis principal que defiende la perspectiva correspondiente. La tesis dice que en los países ricos del norte opulento, inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero la perspectiva del decrecimiento reclama la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? El primero es la necesidad de restaurar la vida social, que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo, la competitividad y la productividad. El segundo es la defensa de formas de ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. En un tercer escalón se trataría de repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. En cuarto lugar, hay que hacer un esfuerzo por reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. En un quinto escalón se trataría de restaurar el vigor de la vida local, en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. Y en sexto y último término, en el ámbito individual, el objetivo sería responder a códigos de sobriedad y de sencillez voluntarias. Alguien podría dejarse llevar por la tentación legítima de afirmar que esta media docena de principios y de valores que acabo de enunciar nos sitúa fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay al menos 4 ámbitos importantísimos, en los cuales es muy sencillo rastrear la influencia de esos principios y valores. ¿Cuál es el primero de esos ámbitos? El que aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. A mi entender, la presencia de esos principios y valores es más consistente en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación lo proporciona eso que de un tiempo a esta parte llamamos trabajo de cuidados, realizado de manera abrumadoramente mayoritaria por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Lo he dicho 1000 veces. Para explicar por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres, creo que este es un factor vital, una comprensión mucho más rápida, espontánea, fértil, de las reglas del juego correspondientes que nace del vínculo conflictivo, eso sí, de las mujeres con el trabajo de cuidados. Un tercer terreno de concreción de esos principios y valores llega de la mano de la propia familia, de la institución familiar.
estos neoliberales que todo dicen fiarlo de la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la familia prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, comúnmente no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo alguna suerte de contraprestación económica. Hay un cuarto y último ámbito de manifestación de sus principios y valores, el que aportan por igual muchos elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como si fuesen primitivos y atrasados. La historia está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después regresan a la misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, responde uno de los indios, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero, supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio replica perplejo: no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental que se ha evaporado en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas es, sin embargo, perfectamente racional y respetable. ¿Cuál es la tercera de mis observaciones sobre las respuestas? Cuando me enfrento, no ya ahora a la perspectiva del decrecimiento, sino a la teoría del colapso, suelo reivindicar la presencia necesaria de media docena de verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en fin, descomplejizar nuestras mentes, nuestras vidas y nuestras sociedades. Voy a dejar en el olvido el primer verbo, de crecer, porque ya me he referido con alguna extensión a la propuesta correspondiente. El segundo verbo es el verbo desurbanizar, o si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, re-ruralizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos o abuelas abandonaron el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el horizonte era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto pasa por reconstruir muchos de los elementos de una vida rural que hemos tirado por la borda del barco de manera injustificadamente rápida. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que utilizar el argumento de forma más prudente, señalaré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no exhiban esa dimensión emancipadora, liberadora, que a menudo les atribuimos. El cuarto verbo es el verbo despatriarcalizar. Llevo años defendiendo la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes, sin embargo, la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. El quinto verbo es el verbo descolonizar. Ayer sobró en la charla de los adoquines algún ejemplar de un libro que publiqué en 2017 con título moderadamente exótico, Anarquistas de ultramar. En sustancia es un estudio de cómo los primeros anarquistas, mayoritariamente europeos,
que pasaron a vivir en países del sur en las 3 últimas décadas del siglo XIX y en las 3 primeras del XX se relacionaron con un sinfín de comunidades étnicas que desplegaban espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Esa relación fue muy compleja. En algunos casos produjo retoños interesantes. Tal sucedió, por ejemplo, en Bolivia, en Perú o en México. Pero en la mayoría la relación o bien fue nula o bien fue conflictiva. Voy a partir de la intuición, que es mía, de que el anarquismo es, o era, de entre los hijos de la Ilustración europea, aquel que mejor preparado estaba para afrontar el encuentro, el choque colonial. Si el propio anarquismo medio naufragó en la tarea, ¿qué es lo que no habrá que decir de los otros hijos de la Ilustración? Las cosas como fueren, me parece que estamos en la obligación de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, de restituir, hasta donde sea posible, los recursos que en su momento se les sustrajeron, y de aprender, repito la cláusula, de muchas de sus prácticas cotidianas en lo que respecta al despliegue de una relación respetuosa con el medio natural. El último verbo, en fin, es el verbo descomplejizar. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Somos cada vez más dependientes, somos cada vez menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 10 o 11 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente mejor preparados que nosotros para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra y han preservado una relación mucho más fluida y equilibrada con el medio natural. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que aceptar sociedades cada vez menos complejas. Voy a por la cuarta y última observación sobre el colapso. En este caso me aconseja repetir algo que conté ayer en los adoquines, cuando recordaréis, quienes estabais presentes, que me acogí a la voluntad de desplegar un discurso que invita a una suerte de optimismo moderado, que señalé bebía de 2 circunstancias diferentes. La primera vinculada con algo que puede ocurrir aquí, en los países ricos del norte, y la segunda relativa a una circunstancia ya operativa, ya presente en muchos recintos en los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? Creo que tenemos la obligación de preguntarnos qué ocurrirá en una sociedad como la nuestra cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más sólidas que las que ya tenemos delante de los ojos. ¿Por qué habríamos de rechazar el horizonte de que una parte significativa de la población busque el camino de la organización colectiva y del apoyo mutuo solidario? Y lo haga, agrego ahora, no en virtud de ningún prurito ideológico, de ninguna voluntad de recuperar las tesis de Bakunin y de Kropotkin o de Marx, sino de resultas de la certificación de que esas respuestas son biológicamente mucho más eficientes que las vinculadas con el sálvese quien pueda. También recordaréis que recomendé encarecidamente la lectura de un libro de una ensayista norteamericana titulada Rebecca Solnit. La obra se titula Un paraíso en el infierno y es, en sustancia, un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. La tesis principal de Solnit sugiere que reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Me limito a extraer una conclusión. Este debate debe permanecer abierto. Y una de las tareas más honrosas a la que podemos apuntarnos en un escenario como el presente es perfilar un horizonte adecuado para que esta perspectiva de lo colectivo y de lo solidario se asiente. El otro gran factor que movía el carro de un relativo optimismo era la certificación de que en muchos espacios en los países del sur perviven culturas precapitalistas, que resisten frente a la irrupción de la lógica del mercado, de la acumulación, del crecimiento, de la explotación. Aduje que, a mi entender, en determinados escenarios, Chiapas, Rojava, otros,
esas culturas precapitalistas se estaban fusionando de manera inteligente, a menudo con limitaciones y conflictos, no podía ser de otra manera, con proyectos anticapitalistas. ¿Cuál es la primera de mis 4 conclusiones? Empiezo ahora como terminé ayer. Dije, estoy obligado a formular una pregunta insorteable. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas del fenómeno y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hice también ayer, lo repito ahora, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Lo que me ronda en la cabeza es el título moderadamente humorístico de un autor norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, ese título podría rezar: colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Greer viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que nos lancemos a la tarea de construir desde ya, desde ahora, los rasgos de la sociedad post-colapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas energéticas en cantidades importantes, desde el recordatorio, lo repito, de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a desjerarquización, reruralización y autonomía local, y desde la intuición de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que hoy nos acosan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda. Segunda de las conclusiones. Desde hace un tiempo procuro prestar atención a una habilidad ingente de quienes nos dirigen, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo, creo que central, de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto? ¿O, como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de muchos de los elementos de sinrazón de nuestras sociedades? De un tiempo a esta parte, muestro en paralelo cierto empeño en subrayar cómo las fuerzas políticas emergentes entre nosotras y algunas de las no tan emergentes promueven discusiones interesantes en lo que hace a la condición del régimen en que estamos insertas, pero intuyo que poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan ni hablarán nunca los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Permitidme que recupere, lo hago siempre, uno de los sustantivos que acabo de escribir: plusvalía. No me estoy refiriendo, como podéis intuir, a ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando antes bien en el concepto de plusvalía, desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo el empresariado explota la mano de obra y obtiene el beneficio. Hace unos años corrió por ahí en las redes sociales una frase redonda que creo daba en el clavo de la cuestión. Más o menos decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. Lo de la corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana,
los 365 días del año de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. ¿Cuál es la tercera conclusión? Tengo que prestarle alguna atención a una institución que sobrevuela todos estos debates. Me refiero a la institución Estado. Lo primero que quiero subrayar al respecto es lo que entiendo que configura una extensa superstición. La idea de que el Estado es una institución que por naturaleza nos protege. Vuelvo por un momento al viejo Marx, quien nos explicó que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante. La parte significada de los debates al respecto la ofrece hoy ese concepto edulcorador de los llamados estados del bienestar. No sé si habéis pensado alguna vez en esta curiosa formulación verbal, que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. Estados del bienestar. Los llamados estados del bienestar son fórmulas de organización económica y social propias del capitalismo y por completo desconocidas lejos de este último. Dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. Beben de la filosofía, a mi entender mortecina, de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. No han venido a resolver, como anunciaban, tantos problemas vinculados con la condición de las mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación. No exhiben ninguna condición solidaria con los habitantes preteridos, marginados de los países del sur, y tampoco muestran ningún rasgo prometedor en lo que respecta al encaramiento de los grandes problemas medioambientales. Ayer, en los adoquines, hablé del ecofascismo. Permitidme que recuerde someramente lo que dije. Ya sé que el término correspondiente es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba agriamente muchas de las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Recordaréis, quienes estabais presentes, que recomendé la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, esa obra se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI. La tesis principal de Ameri sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar en unas pocas manos esos recursos escasos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Hace 10 o 11 años me invitaron en la estela del 15M a participar en una mesa redonda en Turín, en el norte de Italia. Fue un viaje muy breve del que tengo dos recuerdos. El primero fue una conversación entre un colega francés y un colega italiano. Ya sé que contado así suena a chiste, pero la conversación es real. El francés le dijo al italiano: yo a vosotros los italianos no os comprendo. No entiendo cómo podéis admirar o al menos votar a un personaje infecto como Berlusconi que paga prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano, muy tranquilo, no negó la mayor. Dijo: es verdad que muchos de mis compatriotas admiran o al menos votan a Berlusconi, pero la razón de fondo no es la que tú has invocado.
lo admiran porque paga a las prostitutas con dinero público, que es un escenario mental y materialmente diferente. Lo segundo que recuerdo es que en las paredes de las calles del centro de Turín pendían carteles de publicidad de una revista humorística local. El titular principal rezaba: "El Estado y la mafia se separan". Y a continuación recogía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: "Estaban arruinando nuestra reputación". Temo que esto es infelizmente un retrato cabal de algo que tenemos sistemáticamente delante de nosotros. Cuarta y última de mis conclusiones. Me declaro inmerso desde tiempo atrás en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Lo he dicho más de una vez esto aquí en Cádiz. Cuando alguien dice: "Es que lo que estáis defendiendo no es realista", se me disparan todas las alarmas. No conozco ningún ejemplo mejor entre los próximos del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase de nuevo redonda, un poco descortés en este caso, de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo. La frase dice: "El realismo es la buena conciencia de los hijos de puta". Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, cuando con toda evidencia esa realidad que invocan es la que ellos mismos han perfilado en descarado provecho de sus intereses más ruines y mezquinos. En estas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado.